Damos una cordial bienvenida a nuestra audiencia de Uno Más Compañía. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1, y este es el espacio de todos ustedes, nuestros amables televidentes. Desde aquí ustedes tienen voz para ayudarnos a hacer una mejor televisión, a construir un mejor canal, a interpelar a quienes hacen posible nuestra programación. Recuerden que recomendaciones, dudas e inquietudes los pueden escribir a través de la página canal1.com.co o al correo defensor@canal1.com.co. Todas sus sugerencias son bien recibidas. Reiteramos la bienvenida a su casa y a su tribuna. Este 2025 será un año preelectoral en el que las tensiones políticas alcanzarán su punto más alto y la televisión tendrá un reto informativo, pero también un desafío democrático. En un contexto democrático en el que la polarización, la desinformación y el activismo desmedido juegan en alta medida, los medios enfrentan la tarea histórica de informar con independencia, alejados de los sesgos de los intereses particulares y ceñidos a los estándares de calidad periodística tradicionales. ¿Cómo prepararse para estar a la altura de las expectativas ciudadanas? ¿Nos estamos alistando para asumir este reto? Analizaremos el rol de la televisión como guardiana de la democracia en tiempos de cambio. Asimismo, sobre los desafíos y las estrategias para una cobertura preelectoral que realmente aporte al debate democrático. Con ese fin nos acompañan en esta mañana Carolina Fierro, politóloga y especialista en asuntos públicos con más de 18 años de experiencia en los sectores público y privado. Es consultora en relaciones estratégicas y análisis político. Carolina, buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos. Y está con nosotros Patricia Muñoz, abogada, especialista en Derecho Administrativo y magíster en estudios políticos, con más de 25 años de experiencia en docencia, consultoría y análisis político. Se especializa en participación política, comunicación y campañas electorales. Patricia, buenos días, bienvenida. Gracias, un gusto estar aquí. Un gusto que estés con nosotros. Y también está con nosotros Andrés Dávila, politólogo, maestro y doctor en Ciencias Sociales de la Flaxo en México y profesor titular en Ciencia Política de la Universidad Javeriana. Bienvenido, Andrés. Mario, muy buenos días. Un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Y desde la distancia nos acompaña Andrés Arias, profesor de la Maestría en Comunicación, Tecnología y Sociedad de la Universidad Javeriana, además doctorando en Psicología Política y magíster en Psicología del Consumidor. Carlos Andrés, bienvenido, buenos días. Buenos días, Mario. Gracias por la invitación y es un gusto acompañar a la audiencia del Canal 1. Muy bien, bienvenido, Carlos Andrés. Y están también nuestros televidentes que ya presentan su perspectiva sobre el tema que hoy nos ocupa. Determinados medios como que toman una senda política supremamente marcada y omiten los errores de lado y lado. O sea, digamos, hay medios alternativos, omiten los errores del gobierno, medios tradicionales omiten los errores de los que no son tan pro gobierno. Lo más importante es que sean equilibrados, que presten tanto la información, que brinden la información tanto de los partidos de derecha como los de izquierda, como los alternativos, para que toda la comunidad pueda tomar una buena determinación a la hora de elegir. Yo considero que son objetivos a la hora de mostrar los candidatos. Ese es mi concepto. Como medio de comunicación tiene que llevar un equilibrio de las cosas y mostrar lo que realmente está pasando, o sea, de parte y parte, de este lado, del otro lado, estar en el centro. Y pues están generando mucho odio, mucha controversia, mucha violencia y más que todo para las personas de edad que se dejan llevar por lo que solamente dice el noticiero y no tienen otro tipo de información, otro medio de información. Yo lo que creo es que hay una oportunidad de mejora grandísima. Este país está muy polarizado políticamente. Los de izquierda son demasiado de izquierda, los de derecha demasiado de derecha, se señalan los unos a los otros y los reporteros están en mitad de ese fuego. Yo lo que creo es que tienen una oportunidad de marcar diferencia, de marcar distancia y que esta campaña del 2026 que va a ser tan polarizada, pues que sea un ejemplo de cubrimiento, de tomar distancia frente a lo que de verdad necesita la gente. La brecha entre derecha e izquierda siempre se ha visto. Sin embargo, siempre se le ha dado más visibilidad a la derecha. Siento que es lo que más dado poder en Colombia. Equilibrio, equilibrio. Patricia, es lo que más reclaman los televidentes. Ya no, como en viejas épocas, ese viejo mito de la objetividad y demás, sino equilibrio. Equilibrio, Mario, y con justa razón, porque además es el equilibrio lo que permite que esa información que los ciudadanos reciben les permita unas elecciones libres y justas. Eso que queremos, libres y limpias especialmente. Y los medios tienen una participación
tremendamente activa como guardiana de la democracia, o ya no, Carolina. Absolutamente, son el pilar de la democracia y los medios como tienen que estar mucho más organizados, mucho más equilibrados, mucho más transparentes y objetivos, porque ahorita también tienen una nueva amenaza que son las redes sociales. Con las redes también hay que estar muy atentos porque no tienen esa posibilidad de estar tan centrados como los medios tradicionales y por eso siempre está cada vez más siendo mucho más pilar de la democracia los medios tradicionales. ¿Es utopía, Andrés, tener un medio donde quepan todas las voces o tenemos que resignarnos a medios con una línea editorial definida y es el televidente el que arma el rompecabezas con todas las visiones? Yo creo que hay un poco de utopía en esperar que haya mucho equilibrio y que haya un ejercicio muy decantado de formación de la opinión pública. En parte porque creo que estamos en un momento en que el tema del papel de los medios ha cambiado con la presencia de las redes, con la propia dinámica de la política. Carlos Andrés, hablamos de equilibrio, ¿cierto? Pero también hablamos de la posibilidad que presentan las redes sociales, como decía Carolina, cómo integrar esa participación política y no dejar solo medios verticales que anuncien y las audiencias solo escuchen. La participación política es el mejor blindaje que tienen, no solamente las audiencias, sino los periodistas y los medios regionales. Entre más participación tenga el medio local, el periodista local en exponer los hechos y el análisis de las campañas, los candidatos, de la ciudadanía, más tranquilidad va a tener de exponer sus argumentos. Esto significa que a la hora de construir la narrativa y el discurso y el análisis político desde los medios regionales y la exposición de las promesas de campaña, es muy importante que se escuche mucho al ciudadano, que el ciudadano se haga partícipe de esa agenda de noticias, que sea el ciudadano el gran protagonista de las necesidades de esas promesas, para que de alguna forma no sea la manipulación del candidato o de las campañas alrededor del proceso electoral. Y ciudadanos desde todas partes del país, no solo desde las capitales. Veamos qué dicen desde las regiones, por ejemplo. Desde las regiones como Neiva, ¿cómo los medios de comunicación pueden garantizar una cobertura más efectiva y transparente en tiempos de elecciones, teniendo en cuenta las necesidades locales? Bien, integrar lo local, lo regional, con lo nacional, porque hablamos de elecciones presidenciales para todo el país, Patricia. Mario, hay que tomar en cuenta también que no solo elegimos presidente y vicepresidente, vamos a elegir también Congreso de la República. Y ese Congreso tiene una clara cara regional de representación de las regiones, de los departamentos, y hay que atender no solo a las problemáticas nacionales, que por supuesto ocupan la tarea central en este ejercicio de campaña y de formulación programática de presidente y vicepresidente, sino también los problemas regionales. Y quizás una de las debilidades que hemos visto, Mario, es cómo los temas regionales se vuelven invisibles ante lugar que ocupan los temas de carácter nacional. Es importante entonces que desde las regiones escuchemos las voces de los ciudadanos centradas no solo en las problemáticas nacionales, sino en esas problemáticas que nos ocupan como región y que por supuesto son las necesidades de primera mano que deben ser atendidas. Hemos insistido en este espacio en la necesidad de comprender que los medios tienen derecho a una línea editorial, pero ¿y los medios públicos también? ¿Cuál es el papel de los medios públicos, de canales como este a lo largo de este año? Medios públicos, una responsabilidad gigante además porque tienen también una llegada importante a lo regional. Como estaba diciendo Patricia, los temas que la política nacional se come la mayoría de la agenda. Siempre estamos hablando de política nacional, de los temas que pasan de Bogotá al nivel de país, pero la parte regional también es muy importante y medios como este pueden cubrir esos temas que son importantes para las ciudades y que no necesariamente están en Bogotá. Hubo Mario, una investigación en la Florida donde un periódico regional dejó de cubrir temas nacionales por un tiempo. ¿Y qué pasó? Se redujo la polarización, las personas que vivían en esta ciudad estuvieron mucho más concentradas en sus temas, entonces esta responsabilidad de canales que son públicos y que tienen posibilidad de llegar a toda la población, tienen también la responsabilidad de poder cubrir temas mucho más regionales con problemas que son de cada una de las ciudades. Hablando de polarización, Andrés, ¿los medios tienen derecho a ubicarse en los polos?
¿Esa es su posibilidad, su alternativa editorial o no? ¿Qué piensas tú? Yo creo que tienen derecho, pero también tienen responsabilidades. Ahora, estamos en un país en el cual, si vamos a la historia, pues los medios eran de un partido o del otro y editorializaban e informaban en relación con eso. Hoy estamos, creo que, reviviendo un poco esa clara toma de partido de los medios en el pro o en el anti, y eso va a marcar esta larga carrera electoral. ¿Qué tenemos a favor? Estoy un poco negativo en la primera respuesta, que hay diversidad de medios, que hay diversidad de dinámicas y que todo eso va a estar en juego durante estos 18 meses que siguen de aquí para adelante. Claro, aquí estamos invitando al televidente y en general a las audiencias a que tomen otra posición, ya no tan pasiva, sino que ayuden a armar el mapa o que lo armen para sí mismos. Aquí caben los medios regionales, Carlos Andrés. ¿Qué papel juegan en el armado de ese difícil puzzle que tiene la política por estos tiempos? Una de las circunstancias más complejas que viven los medios de comunicación regionales a la hora del cubrimiento de las campañas electorales es la cualificación que tienen sus periodistas. Muchos de ellos deben hacer varias tareas al mismo tiempo, es decir, tienen sus negocios privados y al mismo tiempo ejercen el oficio del periodismo. Entre más cualificados estén estos profesionales, estos periodistas, ya sean empíricos o no, sobre la política, sobre políticas públicas, sobre desarrollo económico, sobre posibilidades de emprendimiento, sobre salud, sobre empleo, sobre educación, sobre vivienda. Entre más sepan ellos de esas dinámicas, mucho mejor va a ser el cubrimiento y mayor posibilidad de criticidad van a tener sobre las promesas y sobre los planteamientos de los políticos en campaña. Más televidentes preguntando, escuchemos. ¿Qué factores deben priorizar los medios de comunicación al momento de cubrir procesos electorales regionales, especialmente aquellos que pueden poner en riesgo o simplemente interrumpir el adecuado desarrollo democrático? Sobre todo cuando hablamos de las legislativas. Carolina, ¿qué decirle al televidente? Verdad, exactitud y objetividad. Esto es lo que debe tener el periodismo regional, porque son temas que cuando, lo que estaba diciendo anteriormente, cuando se cubre la política nacional, se tiende, y en este momento de polarización, se tiende a llevar temas que no le tocan a muchas de las regiones, y más en un país en donde Bogotá tiene como el peso que tiene Bogotá. Pero cuando ya son temas muy locales, es importante que el periodismo, que los medios de comunicación se centren en los problemas locales de cada una de las regiones, para poder tener precisamente y evitar ese tipo de trasladar esa polarización nacional a los temas regionales, porque estamos viendo que esta polarización no logra resolver los problemas de los ciudadanos, y sí se están viviendo problemas que dice, bueno, yo tengo aquí mi tema de seguridad, mi tema de educación, mi tema de salud en mi comunidad y no está pasando nada. ¿Cambia el panorama, Andrés, este año con la decisión de las grandes empresas de comunicaciones de no realizar el fact-checking, la verificación? Particularmente ya lo viene haciendo la plataforma X, ahora lo ha decidido la empresa Meta con todas sus diversidades, y le corresponde entonces a los medios o le corresponde a los ciudadanos. ¿A quién le corresponde hacer la verificación, que es el método por excelencia del periodismo? Hay un gran reto que es no seguir deteriorando el debate público, no acudir al insulto, no acudir a la mentira como práctica casi que normalizada, y lamentablemente normalizada por los influenciadores de las redes, pero también por muchos medios de comunicación. ¿Y cuál es el papel ahí, Patricia, entonces, del Estado, de las instituciones en lo que tiene que ver con la verificación? Si es que juega algún papel para no descargar este nuevo estrés en las audiencias, que además de la contaminación, la polarización, hoy también tienen que lidiar con la desinformación. Esta tarea de verificar los hechos, que desafortunadamente han renunciado a ella varios medios, creo que finalmente tendremos que asumirlo con mucha tarea pedagógica desde diferentes ángulos, desde la academia, organizaciones no gubernamentales, medios, como decía Andrés, interesados en poder seguir con esta verificación, pero indudablemente que pierde la calidad de la información cuando renunciamos a esta forma de verificar la misma. ¿Y cómo lograr esa integración de fuerzas, de esfuerzos, de trabajo entre academia, sociedad civil organizada, medios de comunicación? ¿Quién lidera? ¿Quién financia?
¿Cómo se genera, cómo se mitiga? La ciudadanía tiene mucha responsabilidad y las nuevas generaciones, porque hay muchas herramientas. Ahora liderar, convocar es muy fácil. Antes era un tema mucho más que no se sabía por dónde. Ahora hay miles de herramientas precisamente por las redes sociales para poder convocar. Ahora bien, la forma de convocar y cómo se financia es también un reto, pero yo creo que la ciudadanía, precisamente por estar mucho más informada, tiene posibilidad de liderar. Ahora, instituciones, Estado, la academia, creo que en Colombia, y con el respeto de los profesores que están acá, tienes que ser mucho más proactiva con los temas, mucho más conectada con la realidad, entendiendo que la academia lo que da es instrumentos, herramientas, análisis, pero sí en Colombia ha sido un poquito un divorcio, cada vez menos, de lo que pasa con lo que se está enseñando, pero cada vez menos, y lo hablamos con Andrés antes, se puede unir eso mucho más. Más televidentes preguntando, escuchemos. ¿Qué estrategias utilizarían los medios de comunicación de las regiones para fomentar la participación ciudadana en las elecciones? Ahí, Andrés, un especial acento en las preguntas de los ciudadanos en lo regional, ¿verdad? Que es donde realmente se juega el país, donde realmente se juega lo político y donde realmente se juega el equilibrio. Sí, yo creo que, pues, digamos, es difícil como dar una fórmula mágica de qué se puede hacer a nivel regional. Creo que las dinámicas regionales permiten que ciertas instancias, ciertas organizaciones, ciertos referentes locales puedan tener un liderazgo en tratar de generar esos espacios de buscar que la información sea de calidad, de buscar que no se trabaje a partir de falsas noticias, etcétera, etcétera, pero lo que pasa es que eso es muy diverso en cada región y a veces con problemas pues que ya hemos vivido en Colombia, que es que la vida, en el caso de los comunicadores, a veces incluso está en riesgo por hacer simplemente su papel. El reto está ahí, yo creo que es un momento en el cual ese tipo de iniciativas puede ser muy novedosa, puede ser muy importante, pero vamos a ver qué pasa de ciudad en ciudad, de región en región. Muy bien. ¿Y el papel de los dirigentes y los políticos y los partidos y los funcionarios frente a los medios en medio de esta discusión sobre señalamientos, estigmatizaciones, presiones, Patricia? Vaya, allí cuando preguntabas, Mario, el tema de qué hacer desde los medios regionales, pensaba enseguida en los niveles de conexión que los medios regionales tienen con los ciudadanos. Gracias a compartir esos elementos, esos códigos, esa cultura, esa historia, ese vocabulario, los medios regionales tienen un potencial enorme para poder conectarse con los ciudadanos y poder adelantar no solo la construcción de alianzas, liderar la construcción de alianzas, sino también generar una serie de actividades pedagógicas. Y ya, con relación a los dirigentes, con relación a los partidos, en quienes recae en buena parte la responsabilidad de adelantar estas actividades de pedagogía, de formación electoral, hay que decir que hay una deuda bastante grande frente a la sociedad. Los actores políticos deben entender que los protagonistas del debate electoral no son los candidatos, son los ciudadanos, que hay que construir agenda pública, que hay que privilegiar los temas que coloquen los ciudadanos en esa agenda a través de las problemáticas principales de las regiones. Muy bien, recuerden los operadores por los que ustedes pueden sintonizar este y los demás programas del Canal 1. Su opinión es muy importante para nosotros. Nos pueden escribir a través de la página canal1.com.co o al correo defensor@canal1.com.co. Abramos el buzón y veamos algunos de los mensajes que ustedes nos han hecho llegar recientemente con Elsa Perdomo. Elsa, buenos días. Muy buenos días, Mario, y muy buenos días a todos nuestros televidentes. Estas son sus sugerencias e inquietudes. El primer correo dice lo siguiente: los jóvenes presentadores deben tener un filtro o control de ciertas opiniones, teniendo en cuenta la hora de la mañana y el medio televisivo. Cómo apoyar decisiones de personas que por necesidad quieran, por plata, aprovecharse de otros, patrocinando la falta de esfuerzo. Eso lo escuchan jóvenes que no les gusta estudiar y quieren plata fácil. Nos escribe Jairo José Zambrano. La televisión es muy eficiente en los modos de decir y esa recomendación vale para todos los programas del Canal 1. Mucho cuidado con lo que se dice
teniendo en cuenta la diversidad de audiencias. Elsa. Asimismo, nos escriben, qué pesar con la programación. Primero quitan programas que gustan, como Chicago Fire, y ponen programas grotescos, dando pie a que se propaguen conductas como la infidelidad. Nos escribe Vicky Bejarano. Ahí las percepciones sobre los programas de la noche, entrada a la noche, que tienen nuestros televidentes. Por último, nos escriben, exigimos que se respete a la audiencia infantil los días domingos en la mañana cuando se emite el programa Su Presencia Kids, ya que la página de la iglesia carga una hoja de trabajo correspondiente a la fecha y hora para ser impresa y que los niños la tengan lista y desarrollen la actividad durante la emisión del programa. Sin embargo, no sale el programa correspondiente a la fecha indicada. Queremos saber si es un error del canal o de la iglesia el lugar de su presencia. Nos escribe John Freddy Rodríguez. Llamado de atención para nuestro departamento de programación para que se respeten los espacios y los horarios. Agradecemos a los televidentes que se comunican con nosotros y a Elsa Perdomo por reportarnos correos y videos. A propósito de televidentes, sigamos con ellos. ¿Qué proponen en relación con el tema que nos ocupa esta mañana? La mejor forma de ejercer el periodismo sería de forma independiente, de tal manera que no tuvieran sesgos políticos, que pudieran dar las noticias de manera imparciales, que ni siquiera pusieran en riesgo su trabajo y que de alguna manera pudieran dar sus opiniones sin estar parcializados de alguna manera. Igualdad de condiciones a cada candidato, porque si no podemos notar, en los canales siempre se ve como preponderancia siempre hacia alguno y odios hacia otro y se centran como en ese tipo de cosas. No, lo importante acá es cómo centrarnos en su plan de propuestas, o sea, pues en las propuestas que tenga cada candidato. Soportarse siempre en las evidencias. Creo que las evidencias son lo que da la imparcialidad. Es decir, siempre dar noticias documentadas, bien investigadas, bien soportadas y sobre todo bien verificadas. Decir siempre la verdad, escuchar al pueblo, escuchar el dolor que sienten las personas pobres, las personas vulnerables, ir a los barrios más vulnerables de todo el país, de toda Colombia, no solamente de Bogotá, sino de toda Colombia. Los medios de comunicación, el periodismo, ¿sí? Creo que, o supongo que manejan unos códigos de ética, pues cúmplanlos, ¿no? O sea, ustedes están dispuestos a informar con la verdad y no dar ciertos sesgos o inventar, por así decirlo, para crear pánicos y favorecer ciertos sectores políticos y sociales. Creo que está en informarse, o sea, es muy importante tener como más de una fuente de información, no solo enfocarse como en un periódico, en un noticiero, sino mirar demasiadas fuentes, porque muchas veces también de ahí viene un sesgo, y es que también no verificamos las noticias como tal, qué tan verídicas son. Muy bien, un amplísimo panorama el que plantean nuestros televidentes, desde la deontología periodística, desde el deber ser periodístico, hasta la ética ciudadana y la responsabilidad social de los medios. Ustedes ya han planteado algunas de las soluciones a lo largo de este espacio. Creo que es el momento de comenzar a juntarlas para que los televidentes se lleven una idea un poco más concisa. ¿Qué recomendaciones, Carolina, para televidentes, para periodistas y para medios separados del periodismo cuando tienen funciones de entretenimiento? Me llama la atención la confianza que tiene el ciudadano en los medios de comunicación. Por eso no hay que estar a la altura de esa confianza que se les está dando. Entonces, recomendaciones a los periodistas siempre con la piedra angular de la ética, verdad, exactitud y objetividad. Siempre seguir eso. Los ciudadanos seguir confiando, hacer como el double check que estábamos hablando, tratar de tener una posibilidad de siempre tener fuentes creíbles. Andrés, recomendaciones, tareas que nos propone. Yo diría una idea, alianzas para poder hacer este seguimiento, para poder generar como unas reglas que se deberían respetar, pero ahí tienen que estar distintas instancias, sin duda la academia, sin duda las organizaciones de la sociedad civil. Yo creería que no tanto el gobierno ni lo público, porque creo que eso termina tomando formas de censura que no son deseables. Y los propios medios. Yo creo que la idea de alianzas, y tal vez recogería una idea que lo que pasa es que está muy desgastada de veduría del proceso electoral, pero pues todo eso hay que construirlo y vamos a ver qué sucede en este año y medio. Y este espacio forma parte de esa veeduría ciudadana. Aquí los invitaremos a lo largo de todo el año para que nos ayuden y contribuyan a hacer ese
seguimiento. Patricia, ideas, propuestas. Yo recomendaciones, Mario, desde los medios y desde los periodistas, mencionaría 3. Planeación, formación y aprendizaje de las lecciones aprendidas. Planear el proceso electoral, y ello implica familiarizarse con el proceso, organizar las actividades periodísticas, mediáticas que se van a realizar y las herramientas de socialización. Desde la formación, que nuestros periodistas, los que cubren los procesos electorales, puedan tener la oportunidad de formarse en temas claves, como el sistema electoral o el proceso electoral en sí, tener una noción de qué elegimos, cómo lo elegimos, la organización electoral para saber el proceso en sí mismo, la mecánica, y por supuesto elementos asociados al análisis del contexto, pero también a la lectura de una encuesta de opinión política y electoral que generan tantos temas en elecciones. Hablamos de la academia organizada, hablamos de las ligas de televidentes o ligas de audiencias, hablamos de las defensorías de los medios, y tú, entre líneas, hablabas de los observatorios de medios, que son tan importantes, observatorios de medios interdisciplinares que apoyen el análisis del cubrimiento preelectoral. ¿Qué otras propuestas, Carlos Andrés Arias? La mejor herramienta que deben tener los medios de comunicación con miras a las próximas elecciones es la verosimilitud, la legitimidad que puedan construir alrededor no solamente de lo que dicen, sino de la investigación que hacen sobre sus fuentes. Lastimosamente, muchas veces, a veces la chiva está por encima de la verdad. Salir primero que los otros, denunciar, informar primero que otros medios de comunicación, adelantarse a veces a los hechos, es quizá el mayor error en época electoral. Creo que el mayor atributo que pueden construir las audiencias también es contrastar la información. Y en esa medida los medios locales y regionales van a encontrar mayor legitimidad, mayor credibilidad a la hora de informar en el proceso electoral, entre mayor confirmación tengan de los hechos. Carlos Andrés Arias, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Mario. Fue un placer acompañarlos. Carlos Andrés Arias, profesor de la Maestría en Comunicación, Tecnología y Sociedad de la Universidad Javeriana. Carolina, muchas gracias. Muchas gracias, Mario, por la invitación, y muchas gracias a todos ustedes, los televidentes. Carolina Fierro, politóloga, especialista en asuntos públicos y además consultora. Muchas gracias por estar con nosotros. Andrés, muy amable. Mario, muchas gracias. Ha sido muy placentero estar con ustedes. Un último mensaje: la importancia de valorar nuestro sistema político y electoral y no andar generando ruido sobre qué va a pasar en el 26. Va a haber elecciones competidas. Pero habrá democracia. Sí. Muy bien. Andrés Ávila, politólogo, maestro y doctor en ciencias sociales. Muchas gracias por estar con nosotros. Patricia, muy amable. Muchas gracias, Mario. Último mensaje: recordar la importancia de las elecciones para la democracia y recordar la importancia de los medios en el proceso electoral. Patricia Muñoz, abogada, especialista en Derecho Administrativo, magíster en Estudios Políticos, docente y directiva de posgrados en la Universidad Javeriana en la Facultad de Ciencias Políticas. Muchas gracias a los televidentes que se han comunicado y participan activamente en nuestro espacio. Y a todos los demás televidentes del Canal 1, también muchas gracias por acompañarnos semana a semana. Recuerden que tenemos una cita todos los sábados a las 7 en punto de la mañana para hablar de los temas que ustedes nos proponen. Prográmense con nosotros. Pueden escribirnos o enviarnos sus videos desde la página web canal1.com.co o al correo defensor@canal1.com.co. Recuerden que inquietudes, propuestas, dudas, recomendaciones mueven nuestra televisión, porque nosotros somos uno más compañía. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana.